conflictos. Habíamos visto en su inicio algunos conceptos muy generales, como títulos de temas que tienen conflictos bioéticos para esta bioética en el primer principio, perdón, que es defensa de la biofísica en su inicio. Después hay conflictos bioéticos también en el primer principio, defensa de la vida física, en el transcurrir de la vida. Pero ahí no nos vamos a meter porque si no tendríamos que empezar a hablar de calidad de vida, y la verdad que es bastante engorroso y yo no les quiero complejizar esta materia transversal. Así que eso lo vamos a pasar por alto. ¿Les parece bien? Ahí tendríamos que hablar de calidad de vida en el sentido, para que ustedes tengan una idea, generalmente con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea física o mental. Entonces el argumento que se utiliza a veces para eliminar esa vida es que tiene poca calidad de vida. Entonces habría que empezar a tallar, tendría que empezar a explicar qué es calidad de vida, cuáles son los parámetros para medir y si se puede medir la calidad de vida. Pero me parece que nos tenemos que meter en un montón de cosas y de vericuetos que yo la verdad, excepto que ustedes lo quieran, yo se los explico, no tengo problema. Pero me parece que es complejizar algo para el nivel de esta materia transversal. Recuerden ustedes que estas materias son transversales, son importantes, pero no son las materias troncales de la especialización que cada uno de ustedes está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, hola, ¿qué tal? Adelante. Entonces, no, la verdad, se puede explicar, me lleva una clase entera, se entiende, obviamente, pero tenemos que empezar a meternos en todos los indicadores que hay para tratar de uniformar y objetivar, como está bioética, recuerden ustedes, que trata de objetivar todo. Objetivar a qué le llamamos calidad de vida. Si una persona que tiene, adelante, ¿cómo te va? Si una persona que por este motivo tiene una discapacidad y considera que por eso no puede vivir y está sufriendo. Pensé que era algo del vídeo. Si esa persona estamos autorizados, por supuesto que en esta bioética no, obviamente, pero ¿cuáles son los argumentos? Nos tendríamos que meter, ya les vuelvo a repetir, en huesos duros de error. Entonces, yo voy a dejar de lado el transcurrir de la vida. Lo único que ustedes sepan es que en ese transcurrir está incluida toda la gente que tiene alguna discapacidad física o mental y dice, bueno, yo soy mis dos piernas, no quiero vivir más. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿No es cierto? Si a alguno le interesa, después al final lo podemos hablar en privado, después de la clase, no hay ningún problema. Pero sí quiero que tengan, porque ahí es donde también tiene mucho peso la bioética, en este primer principio, al comienzo de la vida, como vimos anteriormente, sin meternos tampoco en los recovecos del aborto, en los recovecos de la manipulación genética, en los recovecos de la manipulación embrionaria, en los recovecos de la fertilización asistida, etcétera, 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 etcétera. Porque todo eso llevaría una clase propia, porque hay muchos fundamentos de esta bioética. Por ejemplo, la cosificación de la vida humana, la manipulación de la vida humana y cómo se altera la transmisión natural de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me conformo que ustedes sepan dónde se presentan los conflictos bioéticos con esta bioética. Lo mismo ocurre en el final de la vida, como ustedes lo podrán ir intuyendo, ¿no es cierto? En el final de la vida, estos son los temas donde yo no me voy a meter en los recovecos, vuelvo a repetir, tampoco de cada uno de estos subtemas, porque tendríamos para hablarlo una o dos clases enteras. Los puntos donde con mayor frecuencia esta bioética choca, a veces, cuando digo choca es porque se presenta algún conflicto bioético, son en estas estructuras, en los pacientes con estado crítico, ¿no es cierto? Cuando hay que adecuar el esfuerzo terapéutico que se está haciendo con un paciente y ese esfuerzo terapéutico, para que ese esfuerzo terapéutico o la limitación de ese esfuerzo terapéutico no se convierta en un procedimiento eutanásico, por ejemplo, ¿no es cierto? La defensa de la vida física en los pacientes con daño cerebral. Ustedes no se olviden que, a lo mejor ya lo experimentaron como profesionales que son, que muchas veces se encuentran, por ejemplo, qué sé yo, con esto, con un paciente con un daño cerebral que está en estado de inconsciencia o en un estado vegetativo persistente,
la misma familia, si está unos días, bueno, la familia más o menos es continente, ¿no es cierto? Y está al lado del paciente, esto que lo otro. Ahora, si se empieza a prolongar, no estoy hablando de todas las familias, porque hay familias y familias, pero en general, si se empieza a prolongar, a lo mejor, no sé si toda la familia, pero algún miembro de la familia empieza a tambalear y empieza a decirle al médico, bueno, doctor, pero esto no tiene calidad de vida. Llevo el otro concepto. Mi hermano no tiene calidad de vida. ¿Qué más podemos hacer? Entonces no podemos abreviar algo. En ese abreviar algo, están induciendo al profesional de la salud si puede utilizar alguna técnica eutanásica. El otro tema es el de la hidratación y nutrición artificial. Ustedes saben que nosotros en la República Argentina tenemos la ley llamada de muerte digna, ¿no es cierto? Todo tiene una discusión bioética. Algunos dicen desde la bioética que está bien puesto el nombre, otros dicen que no, porque la muerte es un proceso natural de la vida y la muerte en sí misma no tiene dignidad, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero meter en eso retórico. Aunque yo algo quisiera decirles de dignidad en la clase que viene. Y permite, nuestra ley, por ejemplo, una ley positiva, permite suspender la hidratación y la nutrición cuando no hay ninguna posibilidad de que el paciente se recupere. Con lo cual, esta bioética, bueno, no quiero decir todo, con lo cual esta bioética dice, bueno, no, pero eso está mal, porque la hidratación y la nutrición no se debe. ¿Cómo lo tomamos? ¿Como un cuidado o como algo terapéutico? ¿No es cierto? Porque si lo tomamos como algo terapéutico, bueno, a lo mejor estaríamos habilitados a suspenderlo. Si lo que tomamos como algo terapéutico no surge un efecto terapéutico. Si es un cuidado hay que brindárselo, porque justamente por la dignidad que tiene el ser humano, por el hecho de ser, requiere que se lo hidrate y se lo nutra. Y por el otro lado, si lo dejamos de hidratar y lo dejamos de nutrir y se muere, entonces no se murió por la enfermedad propia, se murió por deshidratación e inanición. Ahí cambia todo el paradigma desde el punto de vista bioético. ¿Se entiende? Y por último, bueno, tenemos el gran tema de la eutanasia. 2 palabritas nada más que eso, porque no me quiero meter en profundidad en cada uno de los tópicos. Sí que sepan cuáles son los tópicos, ¿no es cierto? Pacientes en estado crítico, o sea, esto no, creo que no se los mandé esto, porque no quiero confundir a nadie. A veces el médico sale y le dice a la familia, bueno, señora, su esposo está en un estado crítico, ¿no es cierto? Está en un estado crítico. Y hay que ver en el diálogo entre el médico y el paciente cómo se dicen las cosas, de qué manera y con qué vocabulario. Porque la palabra crítico muchas veces no es la misma repercusión que tiene en el familiar que la que tiene para el médico, desde el punto de vista médico. Yo, nada más que eso no me interesa porque ya lo saben algunos que hacen terapia intensiva, obviamente lo saben mejor que yo. Pero sí entender que el enfermo crítico tiene todavía posibilidades de recuperación, independientemente, no estoy hablando acá de la patología que lo lleva a su estado crítico, ¿no? Que tiene alguna posibilidad de recuperación, independientemente de que sus funciones vitales tengan que ser asistidas en forma artificial, es decir, mecánicamente. No me voy a meter más en esto, porque esto estaba preparado para otra charla, pero yo se lo traje para que llevemos el mismo orden, no me interesa lo del mundo, ¿cierto? Por otra parte, dentro de la defensa de la vida física en pacientes en estado crítico, hay que no caer en esto. Obstinación terapéutica. Obstinación terapéutica es una terminología relativamente moderna para la bioética, es lo que antiguamente se llamaba el encarnizamiento terapéutico. Va del suyo de la palabra encarnizamiento usada al principio, pero no, digamos, no es la más feliz, ¿no es cierto? Porque para mí, dejando la bioética y todo lo demás, encarnizar significa una palabra de carniceros, de profesionales de la medicina, ¿no es cierto? Entonces lo que se habla es del peligro justamente de la obstinación terapéutica, cuando el profesional de la medicina, por ayornarse a lo que el paciente le pide, o por ayornarse a lo que los familiares le piden, o por ayornarse a una falsa ideología que el médico pueda tener con respecto a la medicina, con respecto al humanismo médico, con respecto al carácter biológico de la medicina,
consideran que al paciente hay que hacerle de todo. Digo la expresión vulgar, lo que a veces dice la familia o el mismo enfermo. El mismo enfermo a veces, si está más o menos que puede algo lúcido y hablar, le dice, hágame todo lo que sea posible, doctor. O si no, la familia, te traen a la viejita, perdón, la viejita no puede sentido, pero a la abuelita de 99 años, Mirta Legrand, qué sé yo, que se cayó en la casa, tiene la cadera fracturada y tiene la cabeza partida, no digo que no hay que hacerle las cosas que corresponden, pero la familia dice, hágale todo, pero ese hágale todo parece ser que no considera que es una abuelita en el contexto de la vida, con la mortalidad que puede tener en ese momento, y cree que es una abuelita de 15 años, el hágale todo. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque hay que adecuar el tratamiento a lo que tiene el paciente y a las posibilidades de recuperación y a su contexto, obviamente. Nadie dice que no se lo atienda y que se le hagan las cosas necesarias, pero no caer el médico en la obstinación terapéutica. Muchos médicos, por evitar o pensar que evitan un juicio por responsabilidad profesional médica, hacen lo que el familiar dice, hágame todo, y le hacen, qué sé yo, lo opera, qué sé yo, de todo le hacen. Y eso es mala medicina también, independientemente de la obstinación terapéutica, que es un principio bioético, principio no quise usar esa palabra, un eslogan bioético. Los principios son otros, eso que estamos viendo en el principio de la biofísica. Entonces, eso también es mala medicina. Eso es utilizar los recursos, eso es bioético ahora, es utilizar los recursos sin el principio de equidad. Así que eso no va. Antes se decía así, el carnizamiento, cuando el médico se encarnizaba en hacerle cosas por pedido del paciente, del enfermo, o porque, uy, en el último journal salió tal cosa, vamos a probárselo, y el tipo estaba ya con una pierna dentro del féretro directamente. Entonces, eso es obstinación terapéutica y eso es reprochable. Si ustedes lo llevan al cuadrito de Calipari, si lo llevan a lo que digamos, el supuesto accionar que entraría dentro de la obstinación terapéutica, van a ver si se lo pone la propuesta médica y lo que teóricamente diría el familiar o el paciente, van a ver que es ilícito, totalmente ilícito. Esto está asociado con esto, que los recursos son escasos muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces hay que ver cómo se distribuyen los recursos médicos y para quién. Si vamos a tomar, por ejemplo, la edad como un parámetro para decir, este puede venir a ventilarse y este no. Bueno, yo creo que ustedes habrán escuchado que en muchos lugares dicen, bueno, esta tiene 89 años, ya vivió la vida, dice el médico. Eso pasó mucho en el COVID también. Claro, exactamente, muy bien, en el 2020. Sí, claro, exactamente. La prioridad de vida. Exactamente. Eso, claro. Y después ahí empezó con el tema del triage, se empezó a los años después del COVID, a utilizar, el tema del triage en una guardia, todo lo demás. Eso tiene sus vericuetos bioéticos, algunas veces es reprobable, lo hemos buscado. Adelante, sobre todo desde esta bioética. Eso viene bien el ejemplo que pusiste vos del COVID. Porque a lo mejor viene, qué sé yo, vuelvo a repetir, no estoy despreciando a nadie, obviamente, pero viene una persona muy anciana, 90 años, y necesita un respirador, y al lado tenemos un chico de 15 años. Entonces el médico es muy adicto, por ver solamente la medicina, es muy adicto a decir, bueno, el de 15 años tiene toda la vida para vivir, vamos a salvar a este, el de 90 no. Entonces ahí hay que salirse un poquito de la técnica médica, pasarse un poquito a la bioética y replantearse. Por ejemplo, yo les propongo a ustedes este mini ejercicio. En este ejemplo que yo acabo de dar, una mujer o un hombre de 90 y el chico de 15. ¿Ustedes qué piensan en esta bioética? Siempre digo en esta porque como en esta explicando ahora, ¿no? En esta bioética y dentro de este primer principio de defensa de la vida física sin caer en la obstinación terapéutica. ¿Ustedes qué piensan que es la edad de un individuo? Con todo el fundamento que vinimos hablando en esta bioética. ¿Cómo la consideran la edad en una persona? Podría ser un justificativo para la excepción. Un justificativo para la excepción, porque si fuera por esa bioética, habría que poner el ventilador a la persona de 90 y al chico para defender la vida de ambos. Pero si tengo recursos escasos con un solo ventilador, por la edad, tengo la justificación completa. Perfecto, eso desde el punto de vista médico. Pero desde el punto de vista bioético, ¿qué es la edad para un ser humano?
Eso está bien. Eso es un criterio lógico, podríamos decir, médico. Ahora estamos pisando en el terreno de la bioética. La ética aplicada al virus. ¿Qué es la edad para un ser humano? No me digan cosas del vulgo, que es lindo tener 20 años, es feo tener 100 años, no. Estoy hablando en un sentido aristotélico. Adelante, chicas. ¿Qué es la edad? Ya no tiene que vomitar eso, rápido, encima mío lo tiene que vomitar. ¿Qué es la edad en el contexto del ser que es porque tiene racionalidad? Una persona que tiene una moralidad establecida. No. Le tiene que decir una sola palabra. Sabiduría. Una sola palabra, así es el examen final. Una sola palabra y ya está todo. ¿Con qué palabra ustedes, buscando en la metafísica aristotélica y en la ética aristotélica, llevaban a esta bioética? ¿Se acuerdan que la raíz de esta bioética era aristotélica taoísta, ¿no es cierto? Antigüedad. ¿Cómo? Antigüedad. No, eso es principalista. ¿Cómo antigüedad? ¿Cómo? El ente es la persona humana. Por eso yo dije racional. ¿Qué es la edad? Vamos, che. Vamos. Numeritos. Sí, está bien. Es un número. 15 años, 100 años. Es un número. Pero ¿qué representa desde el punto de vista de esta bioética? Experiencia. ¿Cómo? Sí, experiencia. No, qué experiencia. Eso le dice mi tía Maruca. Dice, mira, la abuela vivió hasta los 99 años. ¿Tuvo una experiencia de vida? No. Hablamos de la filosofía aristotélica. Tomás de Aquino la retomó, pero vamos a decir que el fundamento es aristotélico. ¿Cuál es? ¿Qué palabra? Una sola palabra. Este es el examen final. Diga con una sola palabra, adelante. ¿A qué se refiere la edad de un ser humano? Dentro de la bioética está. Yo diría tiempo. No, te dijimos que no. Yo diría sabiduría, pero. No, es. Hay gente que tiene mucho menos tiene sabiduría. No. Sí. Bueno, no voy a seguir la clase hasta que no me lo diga. Me lo tienen que vomitar, me tienen que cubrir con el vómito tirándome la palabra. Vamos. Seguro que la saben, pero son bravos. ¿Qué es la edad? Un accidente de la persona. Esencia de accidente. Como si fuera alto, bajo, rubio, morocho. Un accidente de la persona es la edad. Entonces, ustedes van a decidir por la parte accidental, estamos en esta bioética, por la parte accidental o por la parte esencial. Cuando digo esencia, recuerden, era sinónimo de palabra. La palabra esencia era sinónimo de palabra. No. ¿De qué palabra? Por eso puede soportar los accidentes. Salud. No, no. Ustedes van a sacar un 2 todos. Mejor que no se presenten hasta el final. ¿Eh? No me tires, claro. Vamos al piso 3 y nos tiramos un tiro más a todos. ¿Cuál es la palabra que yo se la dije en latín y después les dije porque es soporte de los accidentes y que no cambia nunca con la vida? En cambio, los accidentes cambian. Porque hoy tengo 100 años y el año que viene, si vivo, tengo 101. Cambia. ¡No! No. ¿Cuál es la palabra que yo les dije? Que es lo mismo que esencia, que acto y que forma, podríamos decir. No. El acto, digo, el cuerpo, el alma es el cuerpo, pero ¿qué es ¿cuál es la palabra? Ay, Dios. ¿Hay algún cardiólogo acá? Porque ya me está dando el resistor, pero el auricular. La vida.
¿Cuál es la palabra que yo les dije en latín? Mire, ya ni ruego, que no me la digan en latín, pero díganme en castellano. ¿Pero cuál era la palabra? ¿Cómo? Técnica. Forma. No. ¿Qué es? Ay, pero si le digo yo, ¿qué es el fin de los accidentes? La persona es esencia y accidente. ¿Estamos de acuerdo en eso? En la esencia, en la forma, está el alma y todo lo que usted quiera. Bueno. Pero hay una palabra que se usa mucho, y yo se las dije, esencia o forma o en latín se las dije, pero se las traduzco en castellano. No es esencia. Cuando hablamos del principio aristotélico, del coprincipio alma y el coprincipio cuerpo, esperen un poco, no tienen así por qué. Hablábamos del coprincipio cuerpo y el coprincipio alma, que se unían para dar ¿qué? ¿Cómo? Sí, pero estamos hablando de un vocabulario seguro que da un ser humano, obviamente. Si es racional, claro, si no da una planta. Sustancia. ¿Qué dijo usted? Ahí está. Ahí está. ¿Quién lo dijo? Substancia, substare. Substare en latín, sustancia. Ser el sustrato, substare, el sustrato de los accidentes. La sustancia es lo que no cambia, lo que cambia es la parte accidental, por eso uno es alto, otro es bajo, otro es rubio, otro es morocho, uno tiene 25 años, otro tiene 15 y otro tiene 99. Entonces, ustedes van a manejar a la persona humana por la sustancia o la forma, bla, 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 o los accidentes. ¿Qué es lo importante? La sustancia es lo importante, no lo accidental. Entonces ahí la bioética le digo, usted no puede distribuir los recursos de esa manera, porque usted está distribuyendo por los accidentes, y el accidente no. Tiene la misma esencia, la misma sustancia, el mismo acto, la misma forma, el de 99 que el de 15, y los dos tienen, por ser todo eso que dije recién, una característica que se llama dignidad. Es tan digno el de 15 como el de 99. No vamos a solucionarlo ahora, porque si no tenemos que hablar de un montón de otras cosas. Pero para que piensen todas las cosas que trae aparejado esto. ¿Sí o no? Usted sacó el tema, usted clavó, tiró la piedra, sacó el COVID. Que ahí los respiradores estaban. Y ahí nació el triage. Ustedes vayan a una guardia, ahí digan que no son médicos, vayan a una guardia en San Antonio. ¿El triage quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo hace el triage? ¿Cómo? El médico, exactamente, que es el que más sabe de medicina, ¿o no? ¿No es cierto? Bien o mal, pero es el que más sabe. Nunca lo hace el médico. Con suerte Una el vez, enfermero. con suerte. El enfermero no puede. Una vez yo fui a una guardia, porque me gusta jugar. Fui a una guardia ahí, que es un sanatorio que de acá, a preguntar por una cosa. Y me dice el administrativo, ¿qué tiene delante de todo el mundo? Le digo, ¿a vos te voy a decir? Acá te lo voy a decir a vos, no, que soy administrativo. Y menos delante de todo el mundo. Después vino el médico, yo nunca digo que soy médico. Vino el médico también delante de todo el mundo. No, doctor, no tiene un lugar con privacidad para decirle. Es que tenemos que hacer el triage. No, eso me lo dijo el administrativo, el médico lo dijo. Tenemos que hacer el triage, es el cosa. Entonces yo digo, doctor, no tiene que hacer usted el triage, porque me dijo el administrativo que lo hace ella. ¿Cómo sabe si yo? No me acuerdo, fue una estupidez. Pero, ¿cómo sabe usted si mi epigastralgia es un infarto o es una úlcera? El administrativo o el enfermero que dijo alguien acá. Lo tiene que hacer el médico, pero nadie lo hace. Ningún médico lo hace. Al menos en Cava. Ningún médico lo hace. Y eso, al administrativo el médico le dice, si viene por esto o esto, de una me lo sí, pasa. pero eso está mal. Después no quieren tener juicio los médicos. Adelante. Después no quieren tener juicio los médicos. Ese es el problema. Después lo tenemos nosotros en tribunal. Todos los juicios de los médicos. Bueno, volvamos a lo nuestro, porque si no, obliga a seleccionar a los pacientes que más pueden beneficiarse. ¿Ven lo que puse acá? Que esto, si lo hacemos así, ¿no es cierto? Que se va a beneficiar más, el de 15 años, obviamente. Ya nos pasamos, salimos del ontologismo, nos pasamos a esta corriente filosófica, el utilitarismo. ¿De qué bioética era característico el utilitarismo? De la principialista.
de la principialista, beneficiarse por la consecuencia de mi accionar. Es decir, si lo decimos en forma filosófica, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Ahora, hay que repensar, dice esta bioética, la bioética personal y ontológica te dice, bueno, ¿y qué hacemos con el menor número de personas? Porque son personas igual que el mayor número de personas. El eslogan, ¿se entiende lo que dije? No me digan que sí, porque se lo pregunto entre 5 minutos y nadie me dice nada. El utilitarismo es la corriente filosófica que proclama que una acción es buena, moralmente buena o mala, de acuerdo a la consecuencia de esa acción. No al ente humano que ejercita un acto para llegar a esa acción, ni a la moralidad de la acción, sino a la consecuencia de la acción. Y el eslogan más famoso es ese que yo acabo de decir: la mayor felicidad, felicidad como acción buena, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Vuelvo a repetir, hay que ver qué pasa con el menor número de personas. ¿No son personas? Si tienen la misma sustancia y la misma esencia que todas. Bueno, esto ya lo paso porque es otra cosa. ¿Me siguen o no, chicos? No, esto ya... acá hay cosas también no se lo mandé porque hay cosas que ya las expliqué. Esto lo voy a pasar, chao. ¿Se acuerdan que lo vimos esto, no? Cuando vimos el curso acá. El otro tema, en el final de vida, es eso que está ahí, los tratamientos fútiles. ¿Qué es un tratamiento fútil? Que no beneficia a ¿Qué me la hablas? persona. Perdóname, sí, decime. Que daña. ¿Cómo? Que daña a la persona a la que se le ofrece. No necesariamente No daña. lo beneficia, no tiene un beneficio. Eso me gusta más. Claro, lo instaura el médico, pero no tiene ninguna cosa positiva para el paciente. Puede o no tener negativo, depende de lo que le dé, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tenerlo. Es decir, tratamiento fútil es cuando no tiene ninguna acción sobre el paciente, no tiene ningún beneficio. No vamos a hablar de todo eso, miren lo que hay, distintos tipos de futilidad, no me interesa ni se los mandé. Si sepan el título, por lo menos, y qué es un tratamiento fútil. Es la actuación médica que carece de utilidad para un determinado paciente. ¿Se entiende o no? Ahí entra el conflicto bioético, por ejemplo, el placebo. Esta bioética dirá algo cuando se utiliza un placebo para un problema X de un paciente y el médico administra un placebo. En realidad no está administrando nada. ¿No es cierto? Claro, exactamente. Bueno, no me quiero meter porque si no nos lleva mucho tiempo esto, pero sí que sepan los puntos donde esta bioética hace hincapié. En la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esperen un poquitito. Un momentito. Ahí está. Responde esa pregunta, que ya lo dijimos al principio. ¿Se deben emplear todos los recursos terapéuticos disponibles? No voy a volver a hablar de eso. Porque hagan todo, doctor. Si le hago todo, le estoy haciendo un mal, porque seguramente lo estoy en un obstinamiento terapéutico. ¿Cuándo hay que dejar de hacerlos? A veces es conveniente, y no es bioéticamente malo, retirar un tratamiento que yo había instalado. Por ejemplo, si se torna fútil, al principio dio un efecto positivo, pero si perdura en el tiempo se puede girar a un tratamiento fútil. Entonces es correcto que el médico lo retire, ¿no es cierto? Tengo miedo de tirar todos los cables que hay acá. Acá está, lo acabo de ver puesto. Cuando un tratamiento se considera correcto, está. Cuando la recuperación o la vida son altamente improbables. Por supuesto que este segundo punto, o este tercer punto, lleva un diálogo muy interesante y fecundo entre, si se puede con el paciente bien, pero si no tiene las condiciones para poder hablar, con la familia. Esto es un diálogo, porque acá van a tener que hacer un consentimiento informado. Entonces, ya vamos a hablar en la clase que viene algunas palabritas de eso. El diálogo tiene que ser muy claro entre el médico y el familiar, vamos a poner así, muy fecundo, es un camino. Después lo vamos a hablar. Bueno, esto también, ya se lo dije, es posible limitar el esfuerzo terapéutico, no iniciando un tratamiento, de acuerdo a la tabla de Calipari, ¿no es cierto? O retirando un tratamiento que ya instauré, es lo mismo, prácticamente. ¿Se entiende o no? No quiero, vuelvo a repetir, discúlpenme, si a alguno le interesa algún tema de esto, me lo pregunta al final de la clase, no tengo problema, yo me quedo. Pero no quiero profundizar porque tendríamos que hablar un montón de esto. Siempre, eso lo puse a propósito, siempre para el médico es más fácil. Es más fácil poner un tratamiento que poder retirarlo. Pasa con el respirador, ¿no es
¿cierto? El caso más emblemático. Poner un respirador es muy fácil, 2 segundos. El tema es retirarlo, toda la consecuencia que puede traer. Eso lo paso, chao, no me pasa más nada de eso. Bueno, estos son algunos puntos que se mezclan con el consentimiento informado que todavía no lo vimos. Momentos en que un tratamiento pasa a ser fútil, ya lo dijimos. La voluntad del paciente si está capaz, o si dejó alguna voluntad anticipada que hay que respetar. Las instrucciones del paciente incapaz. ¿Quién dará las instrucciones del paciente incapaz? Incapaz significa que no puede manejar su persona ni dirigir sus bienes. ¿Sí? Entonces, ¿quién administrará a un paciente, entre comillas, ¿no? A un paciente incapaz? El representante legal, que puede ser la familia o no. El representante legal. Y también hay que escuchar la solicitud de la familia. No dije respetar. A eso da para hablarlo muchísimo. Sí, inicialmente te digo que siempre hay que escuchar lo que dice la familia. Si el paciente lo puede decir por sí mismo, ¿no? Y de acuerdo a lo que pida o lo que solicite la familia, ahí el diálogo ya, obviamente, tiene que ser más detallado, más profundo con la familia. Porque la familia les puede pedir la eutanasia también, ¿eh? Estoy siempre parado en esta bioética, ¿eh? No pierdan el rumbo. Estoy siempre en esta bioética. Le puede pedir la eutanasia y esta bioética va a decir que no, obviamente. Adelante, pase. Un recurso interesante, no voy a hablar de eso, solamente lo nombro, son los cuidados paliativos o la medicina paliativa. No voy a hablar de eso, no se lo mandé, chao, esto ustedes lo saben, cuando se curable, cuando se enfermedad terminal, bla, 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 curativos, paliativos, insuficiencia agónica. No voy a hablar de todo esto, chicos. Sepan que la medicina paliativa tiene muchas cosas, muchísimas cosas para ofrecerle a un paciente en el último periodo de su vida, antes que eliminar esa vida por la eutanasia. Entonces tiene mucho para ofrecerle. Exímanme de hablar de todo esto porque si no perdemos toda una clase. No la perdemos, pero no es la finalidad de esta materia transversal. Sí saber que este tema, esta bioética, lo trabaja mucho a través de los llamados hospice. No sé si lo escucharon nombrar. Claro que lo sé. Hospice. Estas dos, una enfermera y esta psiquiatra, si a alguno le interesa el tema, esta, que es la primera ya la psiquiatra, tiene varios libros publicados, se tuvieron las dos, ¿no? Tienen varios libros publicados, dos son muy interesantes, si a alguno le interesa el tema. Uno se llama La muerte, un amanecer. Y el otro se llama, esperen un poquito, La muerte en los moribundos, o algo así. La palabra moribundo está en el título. La muerte o la fragilidad de los moribundos. Ahora se me hace una duda. Los hospices, que nosotros acá en la República Argentina tenemos en Cava también, los hospices son lugares, como si fueran hospitales, pero no lo son como los hospitales, donde el equipo de cuidados paliativos le brinda al paciente enfermo que está en su última etapa de la enfermedad y de la vida, le brinda todos los cuidados necesarios, psicológicos, médicos, etcétera, etcétera. No solamente al paciente, sino también a la familia, y si una vez que el paciente fallece, no termina su función ahí, sino que sigue con la familia, en el duelo de la familia. Recuerden que en esta bioética, y a propósito de este tema, no se habla de paciente terminal, como muchas veces nosotros los médicos estamos acostumbrados a escuchar. No se habla de paciente terminal. Lo que es terminal es la enfermedad, que está en el periodo terminal de esa enfermedad, ¿no es cierto? Será un paciente con una enfermedad en periodo terminal, pero el paciente no es terminal. Bueno, no voy a hablar más de esto. Ahí está, La muerte, un amanecer, el libro ese que es fantástico. No voy a hablar más de esto. Hidratación y alimentación parenteral. 2 palabritas, algo ya les dije. Esto no me interesa porque la parte histórica no me interesa. Acá está, lo que yo les decía al comienzo. ¿Cómo estamos tomando la hidratación y la alimentación? ¿Como un tratamiento médico o un cuidado básico? ¿Se acuerdan que se lo comenté?
¿no es cierto? Sin su tratamiento médico y proporcionado y ordinario, porque el agua y la comida siempre es proporcionada y ordinaria, por lo tanto, desde el punto de vista moral, es lícito que se lo hidrate y se lo nutra al paciente. Si lo tomamos como un cuidado más básico, también debe ser suministrado, pues si es básico, básico es la base, lo mínimo indispensable. Porque si no, vuelvo a repetir, esta bioética, aparte de decir esto, dice que si el paciente se muere porque no lo nutrimos y no lo hidratamos, en realidad se está muriendo por la falta de agua y la falta de comida, no por la enfermedad de base. No voy a hablar con esto. Bueno, esto no voy a hablar. Ustedes ya lo sabrán, va de suyo, que ya lo saben. La 26.529, la ley positiva es esto, de los derechos del paciente, y la 26.142, que es de muerte. El que quiere la ley, yo no voy a hablar de esto, chao, chao. Alteraciones de la conciencia por daño cerebral, tampoco, no. Ya todos lo saben, chao, no va. El coma, estado vegetativo, que se lo dije. El esfuerzo terapéutico, ahí, y si es o no viable la necesidad de hidratación y nutrición artificial. No si es viable el conflicto bioético que presenta en esta bioética. Chao. Por último, la eutanasia, dos palabritas, porque supongo que todos sabrán lo que es la eutanasia, ¿no es cierto? Esta palabra, acá tenemos que volver al griego antiguo. El prefijo eu, en griego antiguo, y thanatos, thanasia. Eu significa correcto, adecuado, derecho inclusive. Thanatos era el dios de la muerte en los antiguos griegos. De ahí viene tanatología, ¿no es cierto? Por ejemplo. O, ¿cómo se llama? Los que maquillan a los muertos antes de ponerlos en el velatorio. Tanatopraxia, que los maquillan. Tanatopraxia, de ahí viene, ¿no es cierto? En realidad, eutanasia no sería en su origen griego algo malo, como por ese término, como malo como provocar la muerte, sino que es respetar la muerte. Respetar la muerte en su curso natural. Respetar la muerte en su curso natural. Y a través de y hablando de esta bioética, y a través de los cuidados paliativos, o de la medicina paliativa, ¿no es cierto?, ir atacando, entre comillas, algunas signos de sintomatología que presenta el paciente y que no le permitan atravesar ese proceso de la muerte en forma más adecuada o más complaciente, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se hace en el hospice. Chao, no me interesa. Esto sí, las definiciones ahí arriba, ustedes siempre que hablan de eutanasia tienen que tener presente la definición, sobre todo las primeras palabras. La eutanasia en el derecho positivo, en la ley positiva, no la tenemos nosotros como un delito. No existe el delito de eutanasia en la República Argentina. Pero cuando un profesional de la medicina asiste a un paciente y le provoca la muerte porque aduce que tiene graves sufrimientos, el paciente por la patología que tenga, está cometiendo la eutanasia. Lo que pasa es que no se lo puede juzgar por la ley argentina como eutanasia, entonces se juzga como un homicidio. O si el médico le acerca esta botellita, le dice, mire, ¿usted tiene sed? Sí. ¿Puede tragar algo? Sí. Bueno, tómenla que es un licor de banana. Y adentro del licor de banana le pone cianuro, ¿viste? Entonces, eso es una instigación, un homicidio. O si dice, mire, ¿usted quiere finalizar su vida? Toma, acá tiene. Y el paciente mismo lo toma. Eso es instigación al suicidio. Instigación al suicidio. Ahí está, homicidio e instigación al suicidio. La definición es esa, es provocar, esas son las dos palabras claves, es provocar la muerte de un paciente por acción o por omisión. Hay distintos tipos de eutanasia, como decía ahí, no vamos a entrar en eso. ¿Con qué fin? ¿Qué objetivo tiene la persona que provoca la muerte de un paciente por acción o por omisión? Que se muera. Con el fin de morirse para aliviarle el sufrimiento que degrada su calidad de vida. Ven cómo esto aparece, ¿no? Así que si ustedes recuerdan eso, que es provocar la muerte, ya con eso saben lo que es eutanasia. Y que en nuestra legislación no está la figura de eutanasia, pero se lo asimila a estas dos figuras delictuales que están acá.
Chao, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Ya algo dijimos de esto, no me interesa. Ortotanasia y distanasia van asociados a eutanasia. El prefijo dis significa alterado, curso alterado. Contrario al prefijo eu, ¿no es cierto? Thanatos es lo mismo. Es la prolongación de la vida mediante la obstinación terapéutica. Yo no dudo. A ver, que me decir algo que las preguntas yo las evalúo. Todo evalúo. No, pero si ya que la eutanasia está prohibida y es legalmente punible. No, la eutanasia no es legalmente punible porque No, hay una no, ley de eutanasia. acá sí. ¿Qué acabo de decir? No. Ignacio, En Argentina se interpreta como algo. es un homicidio Exacto. o una instigación al suicidio. Bien. Venía, si me acá, yo te empujo. Te abro la ventana para que vos saltes. Claro. Pero eso obliga al médico a evitar toda la atención, o sea, el roce con el encabezamiento terapéutico. Sí, puedes rozar, pero ahí hay que cambiar una palabra, que siempre está bien, porque está muy agarrado a los médicos. Él dijo, hay que brindarle todo, o algo así, todo el tratamiento. No es todo lo que necesite, es otra cosa distinta. Lo que necesite. Ahora lo vamos a ver con el principio, escuchen esto, ahora se tiran todo por la ventana. El principio de subsidiariedad. Lo vamos a ver con ese principio, qué diferencia hay. Pero hay que cambiar esa palabra, no es todo. El médico nunca tiene que dar todo. Tiene que dar lo que el paciente necesite. Y a veces el paciente no necesita todo. Lo llevo, perdón, Ignacio, lo llevo de lo que dice Ignacio bien estrictamente a lo bioético y ético. El médico tiene que decirle toda la verdad, dice la gente o alguno. Hay que decirle siempre la verdad al paciente. Por supuesto que hay que decirle la verdad, pero no sé si toda. Porque va a depender de quien tengan enfrente ustedes como médicos. Si le pueden decir toda, o se la tienen que ir diciendo fraccionada, o se la tienen que ir diciendo de otra manera. Depende de la tipología y la caracterología que tenga, que esté cursando ese individuo, perdón, aquí se señala usted, ¿no? Ese individuo y el contexto en el cual, el contexto biográfico de ese individuo se encuentra en la enfermedad. Entonces, no siempre hay que decirle toda la verdad. Eso es un principio para la vida. No digo que hay que mentir. Una cosa es no decir toda la verdad, otra cosa es mentir. A veces las personas no necesitan saber toda la información. El mismo paciente, con el diálogo, les va diciendo en forma directa o indirecta qué información él quiere saber. No la que yo quiero que sepa, la que él necesita saber para armar toda su estructura y su, voy a usar una palabra médica, arquitectura emocional y espiritual. A lo mejor la verdad se la tiene que decir en 10 consultas, si da tiempo. A lo mejor se la tiene que decir en el primero. Pero ojo, no sea cosa que le digan la verdad, toda la verdad en el primero, sin que el paciente lo haya requerido, y el tipo salga corriendo y se tire a la vía del tren y lo atropelle el tren. Y lo mate el tren. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo estoy mostrando, si digo, bueno. ¿Se entiende, no? ¿Va la pregunta? Ortotanasia. Orto que significa, no va a decir ninguna mala palabra, ninguna cosa obscena. Adelante, estamos hablando del orto. Acá, mire, lo puse acá, Mire, por favor, la diapositiva. Mire. Orto es una palabra griega también, ¿no es cierto? Que significa derecho. Ortopedia. ¿Sí? Que significa derecho. Orto, thanatos, la muerte derecha, correcta. Respetar el curso natural de la muerte, como la EU. Pero la eutanasia, con el correr de los tiempos, no significó esto, significó provocarlo, ¿no? Respetar el curso, acá había que poner el curso natural de la muerte. ¿Me siguen o no? ¿Sí o no? Ojo, atenti. Van a empezar a hacer eutanasia. Bueno, no. Como ven, hay muchos argumentos, igual que en el aborto, en el inicio de la vida, en la defensa de la vida física, hay muchos argumentos que tiene esta bioética para estar en contra de la eutanasia. Vamos a mencionar uno o dos, nada más. Punto. Prohibición general de suprimir la vida. Toda la vida digna, ¿se acuerdan? Que por eso era personalista ontológica. ¿Sí o no?
Entonces nadie tiene el derecho a suprimir la vida del otro, ni la propia ni la del otro, en esta bioética. Bueno, esto ya lo dije, esperen un poquitito porque lo estoy resumiendo. Esto, se podría iniciar una pendiente resbaladiza. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que puede pasar con las leyes que hay de legalización de la eutanasia? Me viene en este momento a la memoria la de Uruguay, que es la más cercana a nosotros y la más moderna, ¿cierto? Que inicie una pendiente resbaladiza. En el ámbito jurídico y en el ámbito bioético muchas veces se utiliza esta expresión pendiente resbaladiza. Que porque yo acudo a la eutanasia, me fue tan bien que me mataron bien, ¿no es cierto? Y sin sufrimiento, sin nada, bueno, haya otros casos que se enteren, lo estoy diciendo en forma general, que se enteren y que acudan a la eutanasia también. Entonces puede generar una pendiente resbaladiza no solamente porque haya casos reales de pacientes que pueden recibir la eutanasia, sino casos donde se instigue, si quiere una herencia, a producir mediante la medicina un procedimiento eutanásico. Eso es otro capítulo. Por eso se habla de que puede peligrosamente, algunos casos que se inician, comenzar una pendiente resbaladiza. Miren acá. Claro, esto va con esto. Las indicaciones para realizar un procedimiento eutanásico, que es para un paciente de forma individualizada, no por eso se tiene que generalizar para todos los enfermos. Es esto que yo les decía de la pendiente resbaladiza. Hay que ver cada persona, cada ente racional, con su coprincipio cuerpo, su coprincipio alma, cómo responde ante el diagnóstico y a lo que está padeciendo. Esto ya está. ¿Se entiende alguno de los fundamentos? Si no, tendríamos que estar. Vale. No, esto es la del Uruguay, pero no me interesa ahora acá. Chao. ¿Ven? Chao. Acá hay un tema, perdón. ¿Ven que dice acá abajo? La objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Hay algunas leyes positivas que admiten de parte del médico la objeción de conciencia y otras no. Por ejemplo, la ley de aborto, la 27.610, admite la objeción de conciencia individual y la objeción de conciencia institucional. ¿A qué significa? ¿A qué se llama objeción de conciencia? Sí, que no estoy de acuerdo con lo que la institución por ahí quiere poner en práctica. Por ejemplo, la institución quiere que se practiquen abortos y quiere que yo como personal de salud lo haga. Y yo por mis principios morales no quiero hacerlo, tengo derecho a no hacerlo. Claro, está bien eso de los principios. Es como abstenerse sí. a no tomar Abstenerse a tomar una conducta y yo diría en un marco más amplio, no hago lo que una ley positiva me obliga a hacer. Ojo con eso, ¿eh? No hago, desobedezco, comillas, desobedezco lo que una ley positiva me obliga que tengo que hacer. Por principios morales, como dijo ella, principios morales, principios, puede ser eso, religioso, lo que fuere, ¿no es cierto? Eso es objeción de conciencia. Muy bien. Si nos vamos más atrás, en el juramento hipocrático, recuerden que dice: no daré ninguna droga letal a nadie si me lo piden, ni daré consejos como este. Lo haré en beneficio de los enfermos, absteniéndome de toda injusticia deliberada, de cualquier otra acción destructiva. Con lo cual, la aceptación por ley positiva de la eutanasia remodifica la función de los médicos. Porque el médico, como ven, en su primigenia y en toda la medicina occidental, no está destinado o enseñado a matar. Bueno, nada más que esto de esto. ¿Estamos bien o vamos mal? Estamos bien. Podríamos hablar 50 horas, chicos, de esto, pero no. Vamos a pasar a esto. Dejamos este primer principio acá. Dejamos este primer principio de defensa de la vida física y pasamos al segundo principio de esta bioética, que es este que está acá: libertad y responsabilidad. Se llama de esa manera, y así quiero que lo sepan. No se llama libertad o responsabilidad, libertad, responsabilidad, se llama libertad y responsabilidad. Quiere decir que ya en el título nos está diciendo que está uniendo dos cosas: la libertad a la responsabilidad a través de una conjunción copulativa.
Libertad y responsabilidad, es decir, las dos cosas. Una va de la mano de la otra. No se puede ejercer la libertad sin responsabilidad, porque si no estaríamos haciendo lo que quiero, cuando en realidad tengo que querer lo que hago. Son dos polos totalmente distintos. La libertad, el pájaro, ustedes que salen de la jaula, por la libertad, pero esto no me interesa, pero yo quiero decir igual. Aleuteria, significa libertad en griego. Bueno, no interesa. Esto ya se lo dije alguna vez, como no lo van a recordar, porque si no me recordaron lo de sustancia, no van a recordar esto, que es algo mínimo, ¿no es cierto? Pero yo se lo quiero decir igual. La libertad puede ser maravillosa o puede ser dramática. Puede ser maravillosa o dramática. Maravillosa porque nos permite decidir. Lo más lindo que tiene el ser humano es decidir. Me como un helado de pistacho o un helado de crema americana o de crema del cielo. ¿Quién va a comer helado de crema del cielo? ¿No es cierto? Nadie, creo. ¿O sí? ¿Hay alguien que le gusta acá? ¿Les gusta el helado de crema del cielo? Ah, son todos, mirá. En minoría, pero respetamos la minoría. Bueno, crema del cielo, nunca más viste. Ah, ¿existe todavía? Sí. Esa africana con colorante. Claro, con colorante. Igual que la que hacen ahora de la camiseta argentina. Hay empanadas con la camiseta argentina. Tú estás comiendo el colorante. Bueno, maravilloso puede ser. Mientras que para otras personas es dramático, porque la libertad nos permite decidir en cada segundo de nuestra vida. Y es embromado decidir a cada segundo. Lo que pasa es que lo hacemos instintivamente, vamos a llamarlo así, aunque no es un instinto. Pero lo hacemos sin tener conciencia de que estamos decidiendo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando y quiero tomar agua, pero sigo hablando, estoy decidiendo. Y no me pongo a meditar, el agua, el H2O, tengo sed, las glándulas salivales se me secan, bla, 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 y la lengua también. Así que pueden ustedes tener las dos aristas. Cada uno de ustedes sabrá qué es para cada uno de ustedes la libertad, ¿no es cierto? Otros dicen, la libertad es algo misteriosa, una realidad compleja y profunda. Porque la libertad, como la moralidad, ¿dónde nace? Una pregunta filosófica. ¿Dónde nace la moralidad de la persona y de dónde nace la libertad de la persona? ¿Nace del hígado? ¿Nace con la bilirrubina? ¿Nace de, qué sé yo, del pulmón? ¿No? A ver, del vaso. Del intestino. No. De las glándulas salivales. De los testículos. De los ovarios. ¿De dónde nace? Del útero. ¿De dónde nace la libertad? ¿Dónde está la libertad? Tantas veces que les dije, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está la libertad? Bueno, hay una expresión que es muy magnífica que se utiliza en esta bioética y en la ética en general. Nace en la interioridad del hombre. Oh, la pelota. ¿Y qué es la interioridad del hombre? ¿Es el corazón? ¿El mediastino? Porque ahí estaría el interior. ¿Qué es el interior del hombre? Bueno, no hay un lugar fijo. Nace, ¿cómo dirían ustedes? ¿Nace dónde? La moralidad del hombre y la libertad del hombre. Con todos los conocimientos que ustedes ya tienen acá, me pueden decir, bueno, doctor, pero la interioridad se refiere a tal cosa. Muy bien. Tiene 5 puntos más para hacerlo aquí. En el alma. Muy bien. Ahora me gustan los apellidos. Se lo creen. En el alma. ¿En qué alma? Racional. ¿Por qué en el alma? Me dicen ustedes. Que está bien. ¿Por qué en el alma? ¿Por qué en el alma? Está bien lo que me dijeron, perfecto. ¿Por qué en el alma? Siempre hay un por qué. Es difícil eso. Ignacio, yo le mando los mails a ustedes, se los mando a ustedes primero, ustedes lo repasan. Este agarra y reenvía y no lo lee. No me diga eso. Ignacio, no me diga eso, no se enoje, pero no me diga eso. Léalo el asunto que mando. A ver, ¿por qué en el alma?
Ahora mete la palabra en cualquier lado. Está bien, pero ¿por qué en el alma? Es la forma del cuerpo. El alma es la forma de un cuerpo que tiene su estructura orgánica en potencia. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Me sigue, no? Sí. ¿Lo que dije? ¿Me sigue, no? Sí. Ellas están en condiciones de hablar así. Bueno, ¿por qué en el alma? ¿Qué pasa en el alma? ¿Es una licuadora, una batidora? ¿Qué es el alma? No es el atma. El atman de los orientales. ¿Qué pasa en el alma para que el hombre diga, oh, le voy a dar esta plata a este hombre que pobre y no tiene para comer? O que diga, bueno, hoy voy a clase o no voy a clase. La ley natural implícita. Toda La ley natural implícita, desde ahí se va formando la moralidad de... Y usted va a tener que dar esta materia 20 veces. Si me habla así, voy a tener que dar 20 veces esta materia. Lamento decirle. ¿Qué hay en el alma racional? No estoy hablando de los vegetales y animales. ¿Qué hay en el alma racional? La voluntad. Esas cosas, eso, claro. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo? ¿Qué cosa es decidir? La libertad, realmente decidir. Pero no está el decidir dentro de la... Porque hay potencias. ¿Qué potencia? Está la potencia Colectiva intelectual. intelectual y volitiva. ¿Y el alma, la libertad qué es? Ahí adentro. ¿Es una propiedad de quién? De la voluntad. ¿Y cuál es el término técnico de la voluntad? Bulia. ¿Eh? La bulia. ¿Eh? Bulia. No, el término técnico de la voluntad. Abulia es no tener voluntad. No, bulia. Bueno, pero eso es del punto de vista médico. ¿No era apetito? Algo de eso tiene. Yo tengo apetito. En este mismo momento. Claro, el apetito ilícito racional. Esa es la terminología técnica. La bulia es más médica que filosófica. Sí. ¿Quién me va a preguntar? A ver. Ojo con lo que pregunto a ustedes, que tengo miedo. 5 puntos para mí. ¿Por qué? Yo no escuché nada que me... Acá. Bueno, ustedes vieron la palabra libertad en esto. Ay, si le preguntara yo esto... En los actos humanos libres, y por supuesto en el principio, el segundo principio de esta bioética, que es la libertad y la responsabilidad. Miren qué importancia tiene la libertad que caracteriza como adjetivo calificativo a los actos humanos, no a los actos del hombre, que carecen de voluntad. Ni me quiero meter en eso, pero yo supondré que ustedes lo saben al pie de la letra. Así que ojo, porque la libertad es muy representativa, esto no va, es muy representativa dentro de este... Esto es lo que habíamos visto la otra vez. Ah, no, esto no lo veo. Es muy representativa dentro de esta bioética. Un momentito. Y lo vimos. Lo vimos, esto sí. Pero de esto lo único que interesa en este momento es saber o unir libertad, esto que está acá, con esto. Libertad hacia el hombre, un ente racional responsable. ¿Responsable de qué? De haber elegido un acto u otro y las consecuencias de cada uno de ellos. Responsable de eso. Eso no me interesa. Eso ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Nadie tiene libertad si no tiene vida. Por eso es segundo principio bioético, el principio de defensa de la vida física. No hay libertad si no hay vida. El muerto no tiene libertad, está siempre dentro del féretro. ¿Sí o no? No se puede levantar e irse. Entonces, si no hay vida física, no hay libertad. ¿Qué significa esto? La libertad pone al hombre en sus propias manos. ¿Qué significa poner al hombre? Libre albedrío. Muy bien, esto lo admito, está bien lo que está diciendo. Entonces, que el hombre hace determinados actos que yo gobierno como persona, como hombre, y por lo tanto soy responsable de las consecuencias de mi acción. Perfecto. Miren, supone la elección tener libertad. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo la vez pasada? Si quiero salir de esta aula, pero la libertad de especificación
si quiero salir por la puerta o quiero salir por la ventana, elijo. Tal es así que la ética anicómaco de Aristóteles, el núcleo central del acto moral, porque el acto moral va a decidir algo al final de ese acto. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es bueno o es malo? ¿No es cierto? Es la aidestesis, no la gnosis, la aidestesis en griego, que antes de realizar el acto moral es la deliberación. Delibero si lo hago o no lo hago. Y después la elección de lo que voy a hacer. La verdadera libertad consiste en la búsqueda del bien en sí mismo porque es bueno. Recuerden ustedes cuando vimos verdad y bien, lo que era la verdad, y en este caso lo que es el bien. Y que antropológicamente siempre el hombre busca al bien, el bien en sí mismo, no el bien por otra cosa, porque es bueno en sí mismo. Eso ya lo hablamos, lo voy a volver a decir. Atento. Esto sí se lo mandé, Esto ya lo dije. Esto ya lo dije, lo paso. Vivir en libertad y responsabilidad exige un gran compromiso de educación y fidelidad, valores, principios y virtudes. ¿Por qué dice eso? A ver, ¿quién lo quiere decir? Se gana 5 puntos menos para el La educación es fundamental. Ya vieron el cono del organismo moral, que muchas de esas partes están en la educación que uno recibe. Fidelidad, ¿qué significa? Ser fiel a esa educación. ¿A qué? A valores, que tiene esa educación, principios y virtudes. Acá, valores es la axiología. Principios son el principio es lo que da origen a algo. Y las virtudes, ¿qué eran? Ya se los expliqué. Así se les llama al final, chicos, yo no los quiero amargar. Pero bueno, vayan masticando un poquito esto. ¿Qué son las virtudes? Vir es la palabra en latín. ¿Qué significaba huir? No de escaparse. Huir. Porque la B corta en latín se pronuncia como una U. Huir. ¿Qué era eso? Fuerza. Fuerza significa huir. Virtudes es la fuerza interior que tiene cada persona para actuar de una determinada manera. O encaminar su actuar hacia el bien o hacia el mal. Hay virtudes como por ejemplo la justicia, la templanza, la prudencia, etcétera, etcétera, y hay lo contrario a todo eso que los encamina hacia el mal. ¿Cómo se llamaba? Lo que no es virtuoso se llamaba Vicio. vicioso o vicio. Perfecto. Bueno, por lo menos hay dos que lo saben. ¿Qué le vamos a hacer? Tienen que leer un poco, ¿no es cierto? ¿Cómo lo aplicamos a la medicina? En base a la libertad y responsabilidad. La libertad y responsabilidad se supone que es del paciente. Por supuesto que también lo tiene el médico, pues es un ser humano. Pero el paciente es el que tiene que decidir sobre aquello que el médico le dice o le ofrece. ¿No es cierto? Esa decisión siempre tiene que estar encaminada hacia el bien de la persona, en este caso del paciente. Por eso existe la obligación moral del paciente de colaborar con los cuidados ordinarios y proporcionados. Remember, ordinarios y proporcionados. Y que son, obviamente el médico se los da, y son ordinarios y proporcionados porque son lícitos moralmente, son buenos para conservar o salvaguardar su salud. Y eso el paciente tiene que asentir, porque es un bien para él, pero no un bien para él como lo dice mi tía Maruja. Es un bien en sí mismo para él, que es bueno recuperar la salud. La salud es una cosa virtuosa. El principio de libertad y responsabilidad del paciente está delimitado por el principio de defensa de la vida física, que es un valor precedente y superior a la libertad que se lo dijo. No voy a comentar más nada de eso. ¿Se entiende, no? Si no puede haber libertad si no hay vida. Defensa de la vida física. Por eso, ustedes van a escuchar que muchas veces, esto es el paternalismo del principialismo, van a escuchar que el paciente, el padeciente, el sufriente, como le quieran llamar, el enfermo, como le quieran llamar, está aquejado, obviamente, de una enfermedad, y eso altera todo su contexto emocional y moral, y no se encuentra en condiciones de decidir por sí mismo. Entonces el médico tiene que llevarlo de la mano y conducirlo a una decisión que el médico considere adecuada como bien para ese paciente. Esa es la esencia del paternalismo médico.
Lo que pasa es que después se deformó el paternalismo médico. Pasó a ser un paternalismo médico autoritario. Se hace lo que yo digo y punto. No le doy permiso de elegir. Pero, por ejemplo, si una mujer o cualquier otra persona con otra identidad de género, pero con capacidad de gestar, viene a mi consultorio y me dice, mira, doctor, lo voy a abortar, lo quiero abortar. Bueno, y yo considero, supónganse que el médico está con esta bioética, ¿no es cierto? Y yo considero que eso no es un bien para el paciente, tengo la obligación de explicarle, de decirle, y que cambie de profesional. Porque hay un conflicto de intereses entre los principios bioéticos que tiene el médico y los principios que me está demostrando la persona. ¿Se entiende o no? Lo mismo que en el final de vida, con la eutanasia. Por eso la objeción de conciencia. Para el médico. ¿Me siguen o no? Esto es fundamental. El médico no puede hacer más de aquello que el paciente le permita. Eso se lo tiene que grabar en la cabeza. El médico no puede realizar ninguna otra cosa que el paciente le autorice. ¿Sí o no? Eso estamos todos claros, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ojo, porque en eso que el paciente va a autorizar viene todo lo que les dije recién. Cómo utiliza la libertad y la responsabilidad ese paciente. Si no está de acuerdo con mis principios bioéticos, mientras no sea un caso de superurgencia, si no lo cito en un profesional que tengo a mi alcance, yo le puedo decir al paciente que cambie de médico. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen el hilo o no? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, esto es lo que dijimos de responsabilidad. La autodeterminación implica obligaciones morales para tomar una decisión adecuada en base a la libertad. Dice, ¿quién es este? El padre de la bioética. ¿El padre que parió la bioética? Bueno, sí, lo entiendo, lo digo a propósito. Digamos que sí, es el padre de la bioética personalista ontológica que dio nacimiento en la Europa continental. Dice, este principio implica la obligación moral que el paciente tiene de colaborar con los cuidados ordinarios y necesarios para salvaguardar la vida y la salud propia y ajena. Chao. Dos limitantes de la libertad del paciente. A lo mejor vamos a hablar un poquito más, sí, en consentimiento informado. En primer lugar, la competencia del enfermo. Eso es de altísima importancia porque un paciente aquejado de una enfermedad que no es competente tiene limitada su libertad para decidir. La competencia del paciente tiene 3 niveles. Lo vamos a ver con consentimiento informado, porque si no es mucha información en esta clase. La competencia del paciente tiene 3 niveles para que el paciente, saber si el paciente está apto para decidir con su libertad en qué tipos de tratamiento, porque no es lo mismo que el médico le ofrezca una aspirina porque tiene dolor de cabeza, estamos dejando de lado, supongamos que el dolor de cabeza porque me está escuchando a mí nada más, no porque tiene un tumor cerebral. Entonces, no es lo mismo la competencia que yo tengo que exigir de un paciente que necesita una aspirina a la competencia que yo le tengo que decir, mire, si vuelvo a hacer el mismo ejemplo, usted es diabético descompensable, tengo que amputar la pierna porque si no se muere. Entonces ahí se juegan dos valores, la corporeidad, la amputación de la pierna, o la defensa de la vida física. Entonces ahí necesito mucha mayor competencia de ese paciente. Lo vamos a amplificar en consentimiento informado en la próxima clase. Y el poder de los saberes. El poder de los saberes en medicina también limita la libertad y responsabilidad del paciente. No se olviden ustedes que el médico, con su conocimiento, vamos a decir así, detallado de la medicina y de la patología que tiene el enfermo, muchas veces puede condicionar o doblegar esa libertad y responsabilidad del paciente. Atenti con eso, ¿eh? Yo me acuerdo, nosotros cuando se empezaban a hacer los partos vaginales con una cesárea anterior, muchos de mis compañeros direccionaban la información que daban para que la mujer consintiera que se hiciera una nueva cesárea y no esperara un parto espontáneo, ¿no es cierto? Y entonces eso es un poder que tiene el profesional de la medicina de utilizar su conocimiento para cercenar la libertad y responsabilidad del paciente. Atento. También lo vamos a ver un poquito más simplificado el consentimiento informado. Esto que venimos hablando, este principio de libertad y responsabilidad, es lo contrario en el principialismo de autonomía.
Autonomía, sabía lo que era, yo me dicto mi propia ley y hago lo que yo quiero. ¿No es cierto? En la bioética personalista ontológica no es autonomía, es libertad con responsabilidad. No es hacer lo que yo quiero, sino querer lo que hago. Querer está puesto ahí como, yo ya se lo dije, no de amar por abrazar y dar un beso, sino que es apetito. Y el apetito siempre está orientado hacia un bien, no hacia un mal. ¿Me siguen ustedes? ¿Sí o no? No, esto no me interesa. Me van a tirar algo por la cabeza. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y yo lo mandé. Esto tampoco. Y acá terminamos con esto. Hasta ahí nada más, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Son 5:20. Voy a dar 10 minutitos de lo otro y listo, si me permiten, de esto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo esto hay que aplicarlo a la medicina, que es lo que yo voy a intentar, a ver si nos queda. Yo estoy rezando que la clase que viene ya podamos terminar en la primera hora y en la segunda ya empezar con algún caso bioético, para que ustedes me apliquen todo, así que ya vayan estudiando. Por favor, les pido. No se ríe, ¿qué se ríe? ¿Qué se va a dar risa con mi clase? Bueno, el tercer principio de esta bioética se llama principio de totalidad o terapéutico. Primer principio, defensa de la vida física. El segundo es libertad y responsabilidad. Tercero es este, totalidad o terapéutico. Y el cuarto es sociabilidad y subsidiariedad. Lo voy a hacer corto. En honor a ustedes. ¿Qué significa principio de totalidad o terapéutico? Lo primero es la primera palabra, la totalidad. ¿A qué se refiere? A ver si alguien adivina. Acá lo tienen que adivinar porque yo no se los expliqué. ¿Qué es totalidad? Algo les dije, no al principio de esta ley. Pero ni se van a acordar ni preguntar. Así que no una fiesta. Una amnesia de ustedes. Totalidad significa corporeidad. Mira, corporeidad ya lo vimos esa palabra. Significa que toda la parte material, vamos a decirlo así, del organismo humano está integrado con distintas partes que funcionan entre sí en forma armónica. Eso significa totalidad. Nuestros brazos, nuestra cabeza, las piernas, nuestros órganos, todas, ¿para qué están? Se interrelacionan entre sí, ¿para qué? Para que nosotros seamos. ¿Se entiende, no? Para que seamos, existamos. Y terapéutico se va a referir cuando esta bioética me autoriza a cercenar, amputar una parte de esa totalidad. Presentación general. ¿Me sigue o no? ¿O se ríe? No, pero me gusta porque tiene una risa contagiosa. Acá está, principio de totalidad. La corporeidad. ¿Se acuerdan que así lo llamaban esta bioética el cuerpo, no? Porque es más que el cuerpo orgánico. Es mi yo. No me estoy yendo a la psicología. Cuando digo yo, estoy hablando del alma racional, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es mi yo y mi cuerpo. Es aquello que actualiza e informa a mi cuerpo material, pero no es solamente mi cuerpo material, por eso se llama corporeidad. Unitaria, por eso es una totalidad. Todas las partes están interrelacionadas entre sí. ¿Y quién hace que funcionen interrelacionadas las partes entre sí? El alma, muy bien. A mí como siempre le doy vueltita, pero lo sacan después. El alma, muy bien. ¿Por qué? Ahí viene otra pregunta. El alma está bien. ¿Cómo? Exactamente. Muy bien, perfecto. Chao, ya lo dijimos. Esto no me interesa. Simplemente, esto ustedes lo saben, cada partecita está integrada al todo. Átomos, moléculas, células, no me interesa. Chao, 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 chao. El principio de defensa de la vida física está interrelacionado con el tercer principio, que es el de totalidad o terapéutico. Defensa de la vida física porque, como ya lo estuvimos explicando, tiende a preservar la vida, sin pasarse a la obstinación terapéutica. ¿Se entiende?
salvar la vida es salvar el todo. ¿Sí o no? Pero el de totalidad o terapéutico, que es el tercer principio, dice qué parámetros tenemos que tener en cuenta. Acá puse una perforación de la víscera. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta para poder seccionar una parte de esa corporeidad? Nosotros lo hacemos en medicina automáticamente. Está la perforación de una víscera, tiene toda la sintomatología clínica, será un abdomen agudo, quirúrgico, lo llevamos, lo dormimos, lo llevamos abajo, abrimos la panza y sacamos eso, ¿no es cierto? Y así en un montón de procedimientos médicos, el médico muchas veces no se detiene a pensar, sobre todo si lo tiene clara esta bioética, a pensar este principio de totalidad o terapéutico. Acá puse la pierna, esta es la medicina vieja. Acá puse la pierna de uno que le había pasado el camión por arriba. La medicina legal, yo no le dije casi. Entonces, bueno, obviamente esto había que amputar, el paciente sobrevivió pero después murió, pero cuando estaba vivo, para lograr que siga vivo, defensa de la vida física, hubo que amputar, ¿sí o no? O sea, esto se amputó traumáticamente, tuve que hacer un corte más arriba por infección. Entonces, amputar una parte para salvaguardar el todo que es la defensa de la vida física. Chao. Aplicación en medicina. Por ejemplo, cuando hacemos una apendicectomía, obviamente es una cosa patológica, porque si sacamos el apéndice es porque hay una apendicitis aguda, seguramente. Bueno, estamos sacando una parte del todo. ¿Estamos autorizados desde el punto de vista bioético? Desde el punto de vista médico, sí. Desde el punto de vista bioético, ¿cómo lo tenemos que tratar? ¿Es lícito o no? Extirpación de tumores, también. Por ejemplo, un tumor de mama con la mama. ¿Cierto? Amputación de miembros, como siempre la diabetes. Entonces, una cosa es la medicina, la técnica, otra cosa es si está permitido desde el punto de vista bioético. Va de suyo que sí, pero vamos a ver por qué sí, ¿no es cierto? Desde ya. Acá está, el principio de totalidad o terapéutico. Tiene esos 4 requisitos que ven ahí y ustedes enseguida lo van a asociar, no sé si todos hacen cirugía, pero no importa, cuando hagan cirugía lo van a asociar al reconocimiento que tenemos. Miren, ¿qué características o qué elementos hay que tener en cuenta para poder cercenar una parte del todo? Que se trate de una intervención sobre la parte enferma o en la causa directa de la patología para salvar el organismo. No voy a entrar en litigio con lo que voy a decir ahora porque no me interesa, podemos discutir 50 años. Quien se va a hacer una cirugía estética de nariz y se retoca la nariz o la ¿cómo se llama? La pabellón auricular, lo que fuera, ustedes piensen solitos qué diría esta bioética si cumple con esto. ¿Sí o no? Como Ford, ¿se acuerdan de Ford? Que le sacaban cosas nosotros lo vimos en la autopsia, cosas de hueso del coxal y todo eso para poder hacerle relleno en los talones, para hacer masaje. Bueno, entonces, que se trate de una intervención quirúrgica sobre una parte enferma, no sana. Enferma, no sana. 2. Que no existan otras formas terapéuticas para evitar la patología. Vamos a la pierna del diabético, no hay otra forma. Si no se muere el tipo por una gangrena, ¿sí o no? Entonces tengo que acudir a eso. 3. Que haya una buena probabilidad de éxito. Y tengo probabilidad de éxito en un diabético con una pierna con gangrena, si se la amputo. ¿Actúo en la diabetes sobre una parte enferma? Sí, desde ya. Y tiene que tener el consentimiento informado del paciente. El consentimiento informado, todas las bioéticas lo exigen también, como lo exige la medicina. Ya sea en el principialismo, en la bioética personalista ontológica o en la de derechos humanos, que por supuesto ya les dije que acá es de Latinoamérica, pero no hay nadie que sea de derechos humanos acá. Entonces esos 4 puntos se tienen que aunar. Ustedes solo verán que en la apendicectomía va, en un tumor de mama va, en un tumor de útero va, en un tumor de testículo va, y así sucesivamente. Solitos se pueden ir dando cuenta dónde no iría. Por ejemplo, la cirugía estética no va. No está, es ilícita, por ejemplo, la cirugía estética para esta bioética, porque no cumple con eso. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Están tan mudos que me da miedo. Bueno, otras les puse, miren, ilícito. Le puse 2 más, ligadura tubal, la ligadura de las trompas de falopio, que está autorizado por ley positiva en la República Argentina, ¿no es cierto?
O la ligadura de los conductos deferentes en el hombre, también autorizado por una ley positiva en la República Argentina. Si lo confrontamos con la bioética, con esta bioética personalista, hacerse una ligadura de trompas no se cumple con ninguno de los 4 requisitos que vimos recién. Y la ligadura de los conductos deferentes tampoco. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, es ilícito para esta bioética hacer eso. Ilícito, no ilegal. Porque hay una ley que lo permite. Es ilícito. ¿Me siguen todos o no? Si alguien no me sigue, me paro. Lo explico de otra manera. A este principio de totalidad o terapéutico, o terapéutica para esa totalidad, está lo que se llama la acción del doble efecto. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que una mujer o cualquier otra persona con otra identidad de género, con capacidad de gestar, se embaraza. Y en vez de tener un embarazo ortotópico, tiene un embarazo ectópico, en una trompa de falopio. ¿Me siguen? Un embarazo ectópico en una trompa de falopio. Ojo con lo que vamos a hacer con esta bioética. Esperen un poquitito, Ojo con lo que vamos a hacer. Porque si yo voy a decir lo que más habitualmente se utiliza si está complicado el embarazo ectópico. Clipeo la trompa, la corto y saco el segmento que tiene el embarazo. Estoy haciendo un aborto. ¿Y el aborto? ¿Cómo decía esta bioética? ¿Era sí o no? Vamos a resumirlo. Es no. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo se subsana? ¿Por qué subsana? Porque obviamente hay que hacer esa operación porque si no la mujer se muere por la hemorragia. ¿Se entiende, no? Hay que hacerla. Entonces, ¿cómo se subsana eso moralmente de hacer un aborto en un caso como el que les estoy diciendo? A través de lo que se denomina el principio o acción del doble efecto. Por ejemplo, otro ejemplo. Terapia oncológica. Le doy a una mujer, digo una mujer porque es más representativo lo que voy a decir, ¿no? Le doy a una mujer quimioterápicos y a raíz de esa quimioterapia se le cae todo el pelo. Es más representativo a lo mejor. Para el hombre también, pero para la mujer no tener pelo creo que es más representativo, ¿no es cierto? Representativo en el sentido que le trae una angustia, obviamente. Bueno, ahí también se aplica el principio del doble efecto. Porque, a ver, si tiene un cáncer de mama, le tengo que dar tratamiento oncológico, independientemente de que se le caiga el pelo, por ejemplo. O que quede estéril. ¿Se entiende lo que digo, no? O que quede estéril en una mujer que todavía es fértil y quisiera que la mujer tener hijos. Por supuesto que tiene un diálogo, la mujer se puede oponer, bla, 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 bla. Pero no estamos entrando en eso. Solamente un ejemplo de esto. Entonces, le estoy dando algo que yo le tengo que dar, aunque le traiga lo que los médicos llamamos efectos colaterales. ¿Sí? Ahora, si eso lo trasladamos al terreno ético-moral, hay que ver si es lícito o ilícito. Entonces, a ver, creo que tengo otra diapositiva mejor que esta. Un segundito, para que ustedes lo vean bien. Un segundo. A ver, ¿está acá? Ah, claro, acá tenía otro ejemplo, la histerectomía. Por ejemplo, una mujer que tiene carcinomatosis uterina y que extirpar el útero quirúrgicamente y no puede tener más hijos, ¿cierto? Ese es otro ejemplo. Un segundito, a ver si tengo. Esperen un segundito, ¿no? Acá está, esta me gusta más. Estas son las condiciones para que se cumpla el principio del doble efecto. Y ahora van a ver por qué doble efecto. En primer lugar, que la causa sea proporcionalmente grave. Por ejemplo, si le tengo que dar quimioterapia porque tiene cáncer, es grave. Si le tengo que sacar la trompa porque tiene ese embarazo ectópico y es grave. O sin ir al ectópico, una salpiquitis, ¿no es cierto? Es grave, se puede morir. Que la intención de la gente sea buena. Yo como médico le tengo que sacar el útero porque tiene una carcinomatosis uterina. Después no va a poder tener hijos, al menos biológicos. Bueno, mi intención es buena, porque el bien es restituirle la salud a esa mujer, lo que se pueda, ¿no? Restituirle la salud, por eso le estoy sacando el útero. ¿Se entiende o no? La primera acción mía como agente moral es buena, no es mala. Lo que pasa es que después tiene una consecuencia mala. ¿Me siguen? Tercero, que la acción sea buena en sí misma, no solamente mi intención. Porque yo voy a decir una brutalidad. Le puedo abrir el abdomen con un cuchillo y sacar el útero con un cuchillo. No, la llevo a quirófano, la pego, con todo lo que saben ustedes. Entonces, mi acción también es buena. Que el efecto directo o inmediato sea el bueno. Si le saco el útero, que es el accionar inmediato, el efecto se espera que sea bueno, porque se lo saco por algo, para darle después quimioterapia de rescate o lo que fuere, ¿no es cierto?
que no existan otras alternativas exentas de efectos negativos. Para sacar el útero no tengo otra posibilidad que no sea la intervención quirúrgica. Y que el efecto bueno sea proporcionalmente superior o equivalente al efecto negativo. Sacar el útero es, como dice la gente, es el mal menor para conseguir ¿qué cosa? Recuperar tu salud. ¿Se entiende? Entonces, el efecto bueno, sea la salud, sea proporcionalmente superior al efecto negativo, es decir, a que saque el útero. ¿Me siguen? Entonces, estos son los 6 elementos que tienen que tener en consideración, digamos, para utilizar el doble efecto. Como ustedes ven, dentro de la medicina se utiliza por el arte médico nada más. Hago el diagnóstico de apendicitis aguda, va al quirófano y saco el apéndice. No me pongo a ver todo esto. Pero desde la bioética sí se mira si es lícito o no el acto. Vamos a ver si podemos dar el último. Son 2 palabras que quiero decir, son 5:30. 5 minutitos nada más y terminamos con los principios. Les estoy resumiendo, chicos, lo que yo quiero que ustedes sepan. Che, qué caro que saca ahora. ¿No querés apagar un poquito? ¿Sabes manejar eso local? Subirlo. ¿No sabes? ¿Cómo sabes? ¿Y cómo no lo tocaste nunca? Ahí lo puse a 20. No, a 18. Ah, mentira. Bueno, el cuarto y último principio es de sociabilidad y subsidiariedad. Es el último principio que se los voy a resumir, pero a forma telegráfica casi, para que lo entiendan. Tiene 2 cosas. El hombre como ser sociable dentro de una sociedad. ¿Quién lo dijo eso? Aparte de decir el hombre es un ser racional. El hombre es un ser político. El hombre es un ser social. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo pudo haber dicho en esta vida? Aristóteles. Muy bien, Aristóteles. Entonces, el principio de sociabilidad, hacia grandes rasgos, trata de respetar al hombre dentro de su contexto social. Y el principio de subsidiariedad, ya es un poco más, no es complicado, pero es un poco más para los médicos poder ubicarlo en la cabeza para después asimilarlo y poder decirlo en un examen final. Lo vamos a ver ahora. Sociabilidad, sinónimos, cordialidad, afabilidad, cortesía, gentileza, educación, simpatía, del diccionario. ¿Con quién? ¿Conmigo mismo? No, con el otro. Por eso es sociabilidad con el otro dentro de la sociedad. 2 cositas, nada más porque lo van a saber, lo saben ya de estudiar esto. Compromete a toda y cada una de las personas, por eso está dentro de la sociedad. Sociabilidad en su propia realización al participar de la realización del bien de sus semejantes. Todos en una sociedad, todos en una sociedad no tendríamos que ser individualistas, tendríamos que cooperar en cierta manera con el bienestar no solamente mío, sino del otro. Eso se llama, hay un eslogan que tiene que saber, de memoria a partir de ahora, que se llama el bien común. El bien común. Vieron cuando, no sé si ustedes han leído alguna encíclica de Francisco, que dice, cuidemos la casa en común, la que hablaba de la ecología. La casa en común, el bien común. La sociabilidad implica, esto no me interesa, a ver si lo puse en la otra, pero no, si está mejor, detallado. Un segundito, la sociabilidad significa que hay que promover y cuidar la salud de todos, y que aplicado a la medicina, y que la sociedad debe velar por la salud del otro. Si tengo una enfermedad, lo voy a hacer con un ejemplo burdo. Si tengo una infección de transmisión sexual, no puedo mantener relaciones sin preservativo o lo que fuera, todo lo que ustedes saben. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo digo con ese ejemplo así burdo para que sea representativo. Me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar al otro. ¿Cómo? Perdón. Pensé que había dicho. Me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar al otro para el bien común. No voy a decir más nada. Cuidar más a quien está más necesitado. Esto tiene algo que ver con el principio de equidad. Chao. Subsidiariedad, esto es más, no complejo. ¿Qué significa subsidiariedad? Acá les traje 2
dos definiciones del diccionario. Esta no me interesa. Esta. Criterio que pretende reducir la acción del Estado a la que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. Subsidiariedad viene de subsidiario, subsidiar a alguien. Ustedes habrán escuchado en el gobierno anterior y en este gobierno, traigo ese ejemplo porque lo escucharon, vamos a dejar de subsidiar el agua, o vamos a dejar de subsidiar el gas, ahí está, no me salía que era, el gas. Eso es un boicot contra mí, porque yo no hablo. Voy a dejar de subsidiar, como Estado, voy a dejar de subsidiar el gas. Cada uno se lo paga, y el que no puede pagarlo, minga. Eso es subsidiar, es decir, Auxiliar. sí, está bien la palabra, auxiliar a otro que a lo mejor no tiene posibilidades. Dejo de hacer eso. Cuando dejo de subsidiar, dejo de brindarle un auxilio, que está, toma esa palabra, un auxilio a alguien que no puede. Dicho de una acción o de una responsabilidad que suple a otra principal. Del diccionario. Miren, esto lo reconocen, por favor, simplemente porque yo quiero que ustedes tengan bien claro lo que es. La palabra subsidiariedad viene del Imperio Romano, siglo III después de Cristo. ¿De dónde viene? Acá está el Imperio Romano. Había los primeros soldados, lo digo generalmente, en forma general, los primeros soldados iban al campo de batalla, que luchaban. Ahí está el otro guerrero y yo estoy luchando. Yo soy de infantería, se llamaban así. Los primeros combatientes. La primera línea, no me salió la palabra. En la primera línea. En la segunda línea estaba la caballería. En la tercera estaban los generales. En la tercera estaba la guardia pretoriana, que protegían al emperador. Después venía el emperador. Quiere decir que si lo hacemos al revés, para salvaguardar la vida del emperador del Imperio Romano, estaba primero la guardia pretoriana, después los generales, después la caballería y en el frente de batalla los de infantería. A su vez, el emperador disponía de todo esto para que lucharan contra el enemigo y que no lo atacaran. Estos protegían al emperador y a los ciudadanos. A su vez, el emperador tenía no solamente esto, sino que tenía en la reserva, así mírenlo el partido de fútbol, en la reserva los subsidiarii. Subsidiarii está en plural en latín, significa muchos. Eran también soldados que estaban ahí en la reserva, preparados especialmente por si alguno de estos fallaba. Por si alguno de estos fallaba, para que no se vulnere la vida del emperador. De esta palabra subsidiarii sale subsidiariedad en castellano, obviamente. Y esta estructura se traslada a la actividad sanitaria. ¿Cómo se traslada a la actividad sanitaria? Y esto es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se refiere a esta organización sanitaria, que tiene un primer nivel que se llama Unidad Primaria de Asistencia, las salitas del barrio. Un segundo nivel que es el Hospital Zonal, de la zona. Un tercer nivel que es el Hospital Regional, que abarca varias zonas. Y un cuarto nivel que es el Hospital de Alta Complejidad, que ya a lo mejor hay uno solo en esa provincia, donde hay muchos regionales, muchos zonales y muchas unidades de asistencia primaria. Esto es esto, y esto, digamos, la organización es el emperador. Todos estos están custodiando que la organización sanitaria de un país o de una sociedad sea adecuada. ¿De qué manera? Si alguien se corta un dedo con un cuchillo, el primero que lo tiene que recibir es el primer nivel de custodia de su salud. Es la unidad primaria asistencial, donde a lo mejor le van a dar un vendaje, ¿no es cierto? Lo curan y le dan un vendaje y le dan antibióticos, nada más. A ese nivel no se puede hacer más nada. Son las unidades, las salas que están en los barrios. Creo que se llaman salitas de emergencia, las agudos, en los barrios. Si este individuo que fue porque se cortó el dedo tiene una fractura del dedo, ya este nivel no lo puede solucionar. Entonces tiene que pasarlo o derivarlo al segundo nivel de la organización sanitaria, al hospital zonal, porque ahí le van a poder sacar una radiografía y si hay que hacer un yeso, le van a hacer un yeso. ¿Se entiende? Vamos subiendo de jerarquía. Con la condición en este sistema, que
que una vez que sube a un nivel superior, nunca puede bajar al nivel inferior. No es que le trata la fractura y lo manda para que lo cosan a este, lo suture. Si este no lo pudo hacer, lo tiene que hacer todo este. Pero vamos a suponer que llega al hospital central con la fractura, pero tiene una lesión de un nervio del dedo. Acá no hay, vamos a suponer, neurología o neurocirugía. Entonces lo manda al tercer nivel, al regional, donde sí hay neurocirugía. Entonces no tiene que asistir acá, le tiene que hacer la parte neuroquirúrgica, la parte de la fractura y la parte de la sutura de la piel. No lo puede mandar acá y acá para seguir haciendo lo que falta. ¿Se entiende? Y supongamos que acá tiene a raíz del corte, perdió mucha sangre, tiene una arteria cortada y está hipovolémico. Estoy exagerando. Entonces lo mandamos a un nivel superior que tiene mayor complejidad. Tiene transfusión de sangre, bla, 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 bla. Los hospitales de alta complejidad. Si lo derivo para acá, nunca puede venir para acá, ni para acá, ni para acá. Esta es la estructura de la organización sanitaria de una sociedad. Y cada uno de los de arriba subsidia a los que de abajo. Por eso puede ir subiendo el paciente de acuerdo a la complejidad que tenga el caso. Eso se llama principio de subsidiariedad. ¿Lo entienden o no? Muy groseramente lo estoy diciendo. Es decir, el Estado tiene la obligación, a nivel sanitario, la obligación de subsidiar a la sociedad, que es lo que está por abajo en complejidad. Y dentro de la organización sanitaria a todos los que tienen por debajo, de acuerdo a la diapositiva que les mostré. Por eso se dice que el Estado está por arriba, a ver si lo recuerdan esto, organización sanitaria lo establece el Estado, está por arriba, tiene a su cargo la organización de cada nivel de complejidad sanitaria. Eso se llama organización sanitaria. Después, eso es lo que yo quiero que sepan. Esperen un poquitito. No, eso ni se lo mandé. La salud es un bien básico, dice la bioética, por lo tanto tiene que ser accesible a todas las personas. Ahora, que la salud sea un bien accesible a todas las personas no significa que todas tengan que tener igualdad. No se le puede dar a todos por igual los recursos sanitarios, sino que hay que aplicar el principio de equidad. Equidad significa ser equitativo, darle a cada uno lo que le corresponde. Estoy hablando de salud, de acuerdo a lo que tenga. ¿Se entiende? Entonces, no a darle los recursos sanitarios a todos por igual. A cada uno lo que le corresponde, de acuerdo a la patología o a la gravedad que tenga. Eso se llama principio de equidad. La igualdad muchas veces es mala. Si le doy a todos los pacientes lo mismo, a lo mejor estoy omitiendo a otro que venga después con los recursos. Es lo que yo dije ahí, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Un segundito, ¿eh? Es lo mismo, desde otro punto de vista, pero no me interesa. Acá está, fíjate, igualdad, equidad. Las diferencias que se les acabo de decir. Igualdad y equidad. No me interesa, no me interesa. Miren, la salud es un bien, ya lo dijimos. La enfermedad es el mal. Que obliga a hacer todo lo posible para que sea accesible a todos. Accesible. La vida, la muerte, el sufrimiento y el bienestar corporal son valores y criterios que deben ser objeto de la atención por el Estado, es decir, la estructura y la organización sanitaria. La salud es necesaria para lograr una igualdad de oportunidades entre los seres humanos. Eso es. No, esto no me interesa. No, esto no me interesa, no es para ustedes, no es para ustedes. Y acá terminamos. Vieron, espero que se los extraje bien correctos. Acá terminamos con esta bioética, con la bioética personalista ontológica. Nos va a quedar para la clase que viene algún concepto de dignidad, de persona, algo de consentimiento informado y a ver si podemos empezar con alguna caso bioética. Dignidad y persona quiero que lo sepan un poquitito porque es distinto a las dos bioéticas. Para saber qué estamos diciendo cuando hablamos de dignidad y persona. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Prácticamente vamos terminando la materia, para alegría de todos ustedes, porque no van a decir que quieren seguir un mes más. No, no sé. Tendría que ser una manual.
¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que haya sido dificultoso para comprender? Si no, tenemos, bueno, la clase que viene. También. Tenemos 2 clases más, las 2 últimas. ¿Nada para preguntarme? Yo les tengo miedo. No sé si venía, porque tengo miedo. Escúchenme, vayan estudiando para el examen final. El examen final va a ser individual oral, de todo lo que vimos durante la clase. Y no solamente voy a evaluar el conocimiento que ustedes tengan de los temas, al nivel que los dimos, no voy a pedir nada más que no se haga acá, y también el vocabulario, por eso les digo, porque no empiecen a hablar como si fuera mi tía Maruja. Tienen que tener el vocabulario adecuado que yo he repetido incansablemente hasta morir. Bueno, ¿paso lista? Moreno Álvarez está. Sí. Aveiga. Batalanos. Bermúdez. Verón. Presente. Sengano. Sí. Conde. Presente. Espinosa. Presente. Fajardo. Presente. Cantos. Navarrete está. Sí, Está de está. guardia. Torres Barragán. Presente. López Catalina. Presente. Maciel. Martínez. Presente. ¿No? Mena Cajas. Presente. Doctor Karen Martínez. Soy yo. Ah, Karen Lorena Martínez, sí. no, no está bien nada. ¿Sigo? Sí, sí. Muñoz, Ranaletti. Presente. Naranjo, Arévalo. Presente. Niebles, sí, acá. Pereira, Luciano. Corol. Perdón. Pereira, Chela. Presente. Ahora sí, Corol. Rodríguez, María Florencia. Presente. Zambrano. Presente. Bien. Top, dale. Presente. Pérez Bello. Presente. Rebollo. Marcos Boca Patás. Presente. Perfecto. Jiménez Eduardo. Bueno, muy bien, nos vemos la clase que viene. ¿Les parece? Vayan estudiando, no me van a sufrir, No, le hago cruzar más otro, la otra comisión de bioética. Bueno, sí, por favor, yo ya lo guardo acá para la justificación. Si tenés justificado, ya lo llevamos. La clase que viene, lo guardo acá después. Chao. En un feriado. Chao, profe. Chao, el jueves.